La historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria comienza en un rincón humilde de Colombia, un país que a mediados del siglo XX era un hervidero de desigualdad, corrupción, violencia política y pobreza. Nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, pero creció en el barrio de Envigado, a las afueras de Medellín. Su padre era un campesino de pocas tierras y su madre, una maestra de escuela que luchaba por mantener a sus hijos lejos de la miseria. Pablo fue el tercero de 7 hermanos. Desde niño, mostró 2 rasgos que lo acompañarían toda la vida, una ambición desbordada y un ingenio peligroso. Cuentan quienes lo conocieron de pequeño que Pablo no soñaba con ser médico ni abogado, tampoco con ser futbolista como muchos niños de Medellín. Su sueño era simple y directo, quería ser rico. Rico a toda costa. Tan rico que el mundo pronunciara su nombre con respeto y miedo. En la adolescencia, Pablo ya demostraba que no se conformaba con seguir las reglas. Mientras otros chicos estudiaban o ayudaban en casa, él buscaba maneras de conseguir dinero fácil. Primero fueron pequeños robos, bicicletas, radios, electrodomésticos. Luego, falsificaba diplomas y carnés de estudiante para venderlos en el mercado negro. Incluso se dice que robaba lápidas de cementerios para revenderlas a contrabandistas que las limpiaban y las ofrecían como nuevas. El joven Escobar aprendió pronto que la ley era un muro que podía saltarse con astucia. En Medellín, la pobreza obligaba a muchos a delinquir, pero Pablo destacaba porque no lo hacía solo por necesidad, lo hacía por ambición. Veía cada acción como un escalón hacia algo más grande. En su juventud, Colombia estaba atravesando una época conocida como la violencia, un conflicto armado entre liberales y conservadores que dejó cientos de miles de muertos. Aunque Pablo era aún muy joven, creció escuchando historias de sangre, viendo policías corruptos, políticos que negociaban con criminales y barrios enteros abandonados a su suerte. Esa realidad le enseñó que el poder no se obtenía por la justicia ni por el trabajo duro, sino por la fuerza y el dinero. A los 16 años, Pablo dejó la escuela. No porque le faltara inteligencia, sino porque su mente ya estaba en otro lugar. Su ambición no cabía en un aula. Empezó a relacionarse con pequeños contrabandistas de cigarrillos y marihuana que operaban en Medellín. Descubrió que mover mercancías ilegales no solo era rentable, sino también emocionante. La adrenalina de la transgresión lo atrapó. Poco después, se involucró en el contrabando de electrodomésticos, whisky y cigarrillos que llegaban desde Panamá. Medellín, en ese entonces, era una ciudad industrial, con un comercio creciente, pero también con una gran economía paralela, el contrabando. Y Pablo entendió que ese era el terreno donde podía crecer. No tenía contactos poderosos todavía, pero tenía lo que muchos no, una mente fría y calculadora. El joven Escobar también descubrió la importancia de la reputación. En las calles, no bastaba con ser astuto, había que ser temido. Empezó a armarse, a rodearse de jóvenes violentos, a ganarse un nombre en los barrios. No tardó en participar en robos de autos, secuestros exprés y extorsiones. Una de sus primeras frases célebres la dijo en esa época: "Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos". Tenía apenas 20 años, y ya hablaba como quien sabe que su destino será el crimen. Pero lo que realmente lo lanzó al camino que lo convertiría en leyenda fue un nuevo negocio que llegaba desde el extranjero, la cocaína. A finales de los años 60 y principios de los 70, Estados Unidos vivía una explosión de consumo de drogas. Primero fue la marihuana, luego la cocaína, que se convirtió en la droga de moda entre artistas, ejecutivos y jóvenes que buscaban una experiencia diferente. Lo que pocos sabían era que Colombia, con su geografía montañosa y su débil control estatal, se convertiría en el epicentro de ese mercado. Pablo vio en la cocaína el futuro. Mientras otros aún dudaban de ese negocio, él comprendió que allí estaba la mina de oro que podía cambiar su vida para siempre. La cocaína era pequeña, fácil de transportar, altamente adictiva y con un margen de ganancia descomunal. Un kilo que en Colombia costaba unos pocos miles de dólares podía venderse en Miami por más de 50.000. Era el negocio perfecto. En esos primeros años, Escobar se asoció con contrabandistas locales y comenzó a experimentar con rutas hacia Panamá y Estados Unidos. Los aviones pequeños, las lanchas rápidas, las mulas que transportaban droga en su cuerpo, todo era válido para mover la mercancía. Y Pablo tenía algo que lo distinguía de los demás. No solo quería participar en el negocio, quería controlarlo. El joven de Envigado estaba a punto de convertirse en el hombre más poderoso y temido del mundo del narcotráfico. Un hombre que transformaría la historia de Colombia y que llevaría al límite la delgada línea entre poder, violencia y ambición. Pero eso es apenas el comienzo.
El joven Pablo Escobar ya no era un simple contrabandista. La cocaína lo había atrapado como el negocio definitivo. Era un mercado nuevo, todavía en pañales, pero con un potencial que parecía infinito. Y él, con su ambición desbordada, estaba decidido a no conformarse con migajas. Quería ser el rey. A comienzos de los años 70, Pablo empezó a organizarse con más seriedad. Conoció a hombres que serían piezas clave en su imperio, los hermanos Ochoa, Carlos Leder y José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Con ellos y otros capós, fundaría lo que luego sería conocido como el Cartel de Medellín. Lo que diferenciaba a Escobar de otros narcotraficantes era su visión empresarial. Mientras muchos veían en la cocaína un negocio rápido y caótico, él la trató como una multinacional. Invirtió en laboratorios clandestinos, rutas aéreas, sistemas de transporte y redes de distribución en Estados Unidos. Compró haciendas enteras donde se procesaba la coca. Contrató pilotos para transportar cargamentos en avionetas que despegaban desde pistas improvisadas en la selva. Cada viaje podía llevar media tonelada de cocaína. Y cada kilo representaba miles de dólares en ganancias. El dinero comenzó a fluir de manera absurda. Escobar pasaba de ser un delincuente de barrio a convertirse en un hombre millonario. A mediados de los 70, ya era conocido como el patrón. Su estilo era extravagante, ostentoso. No le bastaba con tener dinero, quería que todos lo supieran. Compraba carros de lujo, motos, casas enormes. En 1978, Pablo adquirió una de sus propiedades más famosas, la Hacienda Nápoles. Un terreno gigantesco de más de 3.000 hectáreas, con lagos artificiales, pista de aterrizaje, zoológico privado con animales traídos de África, y mansiones decoradas con todo tipo de lujos. Era su reino personal, su símbolo de poder. Desde allí dirigía operaciones y celebraba fiestas que parecían salidas de una película. Pero detrás de la opulencia había sangre. Porque el negocio de la cocaína no era un juego limpio. Había competencia, traiciones, policías que pedían su parte y políticos que querían detenerlo o negociar con él. Escobar entendió que el poder del dinero debía estar respaldado por el poder de las armas. Así nació su ejército personal. Pablo reclutó a miles de sicarios, jóvenes pobres de los barrios de Medellín que veían en él un ejemplo a seguir. Para muchos de ellos, Escobar era un salvador que les daba trabajo, dinero y un propósito. Pagaba generosamente por cada trabajo sucio, matar a un policía, secuestrar a un rival, intimidar a un juez. Su frase era clara y se convertiría en la más temida de Colombia: plata o plomo. O aceptabas el soborno, o recibías una bala. El método fue devastadoramente efectivo. Policías, jueces, políticos, periodistas, muchos cayeron asesinados por oponerse a Escobar. Otros aceptaron la plata y se convirtieron en cómplices silenciosos. Así, Pablo no solo construyó un cartel poderoso, sino que penetró en las instituciones del Estado colombiano. Para finales de los años 70, el cartel de Medellín dominaba casi todo el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Se calcula que el 80% de la droga que entraba a ese país pasaba por manos de Escobar y sus socios. Las ganancias eran tan descomunales que tenían problemas para guardar el dinero. Los billetes se apilaban en bodegas, se enterraban en caletas, se escondían en las paredes. Según la leyenda, el cartel gastaba millones de dólares cada año solo en bandas elásticas para amarrar fajos de billetes. El poder de Escobar llegó a ser tal que la revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo. En 1987, con una fortuna estimada en más de 7.000 millones de dólares, Pablo Escobar se ubicaba entre los 10 más ricos del planeta. Pero a diferencia de otros millonarios, su imperio estaba construido sobre sangre y cocaína. Y con el dinero vino la influencia política. Escobar comprendió que para blindar su poder necesitaba legitimidad. Comenzó a construir canchas de fútbol, barrios enteros para los pobres, escuelas y centros comunitarios. En Medellín, los barrios marginales empezaron a verlo como un benefactor. Para muchos, era el hombre que les daba lo que el Estado nunca les había ofrecido. Ese amor popular sería su carta para intentar entrar en la política. Pero la ambición de Escobar iba más allá del narcotráfico. No quería ser solo un capo, quería ser un líder político, un presidente incluso. Y ese sueño lo llevaría a enfrentarse no solo con el Estado colombiano, sino con los Estados Unidos, que pronto se convertirían en su mayor enemigo. El ascenso de Pablo Escobar era imparable, pero cuanto más alto subía, más oscura se volvía su sombra.
El mundo estaba a punto de conocer al narcotraficante más peligroso de la historia. El nombre de Pablo Escobar ya resonaba con fuerza en Colombia y en Estados Unidos. Era el rey de la cocaína, el patrón de Medellín, el hombre que había convertido un negocio clandestino en un imperio mundial. Pero a pesar de sus millones y su poder, Pablo no se sentía satisfecho. Había logrado dominar las calles, pero quería dominar los salones de la política. En 1982, Escobar dio un paso audaz. Se unió al movimiento político conocido como Alternativa Liberal. Bajo la protección del influyente político Jairo Ortega, Pablo se presentó como suplente a la Cámara de Representantes de Colombia. Y lo logró. Se convirtió en congresista suplente, un hecho que sorprendió a muchos y escandalizó a otros. En las fotos de la época se le ve sonriente, vestido de traje, codeándose con senadores, estrechando manos y hablando como un político más. Pero no era un político cualquiera. Era el narcotraficante más poderoso del mundo, sentado en el mismo espacio donde se discutían las leyes. Con este nuevo poder, Escobar comenzó a construir una imagen pública de benefactor. Financiaba canchas de fútbol, donaba dinero a barrios pobres, repartía mercados y construía viviendas. En Medellín, los más humildes lo llamaban Don Pablo. Para ellos, no era un criminal, sino un héroe que les daba lo que el Estado nunca les había ofrecido. Sin embargo, su entrada a la política también atrajo enemigos poderosos. El ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla, denunció públicamente a Escobar como narcotraficante y cuestionó cómo un hombre de su perfil podía ocupar un cargo público. Fue la primera gran confrontación directa entre Escobar y el Estado colombiano. La respuesta de Pablo fue brutal. En abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en Bogotá por sicarios del cartel. El crimen sacudió a Colombia. El mensaje era claro: cualquiera que se interpusiera en el camino de Escobar pagaría con su vida. Ese asesinato cambió todo. El gobierno colombiano, presionado además por Estados Unidos, declaró la guerra frontal contra el narcotráfico. Se firmó un tratado de extradición con el que los capos podían ser enviados a cárceles norteamericanas. Para Escobar, ese fue un golpe directo a su orgullo. Una de sus frases más repetidas lo resumía: prefiero una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Así comenzó una guerra que convertiría a Colombia en un campo de batalla. Los años siguientes fueron de terror absoluto. Escobar desató una ola de violencia sin precedentes. Sicarios en motocicleta recorrían las calles asesinando policías, jueces, periodistas, políticos, militares. Carros bomba explotaban en Bogotá y Medellín, dejando decenas de muertos y heridos. Oficinas, edificios públicos y hasta aviones fueron blanco de sus atentados. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1989, cuando el vuelo 203 de Avianca explotó en el aire tras despegar de Bogotá, matando a 110 personas. El objetivo era asesinar a un candidato presidencial que, según los informes de inteligencia, iba a bordo. No estaba en ese vuelo, pero Escobar no se detuvo a verificar, la bomba se colocó igual. Ese atentado estremeció al mundo entero y mostró hasta dónde podía llegar su violencia. Ese mismo año, un carro bomba explotó frente al edificio del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, en Bogotá, matando a más de 60 personas e hiriendo a cientos. Escobar quería enviar un mensaje de miedo, y lo logró. Colombia vivía bajo el terror del cartel de Medellín. Pero no solo fue violencia. Escobar también utilizó la política como arma. Financió campañas, sobornó a congresistas, compró jueces, y controló parte de las instituciones con su dinero. La democracia colombiana estuvo al borde del colapso. La guerra contra Escobar no solo la libraba el Estado. También aparecieron los grupos de autodefensa, conocidos como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una organización conformada por enemigos del capo, socios, familiares de víctimas, carteles rivales y hasta agentes que operaban en la sombra. Estos grupos comenzaron a cazar a los hombres de Escobar, destruir sus propiedades y asesinar a sus aliados. La presión sobre Escobar creció. Estados Unidos exigía su extradición. El gobierno colombiano intensificó los operativos. La opinión pública estaba cansada de los atentados, de los muertos, de vivir en medio del miedo. Pablo, cada vez más acorralado, comenzó a mostrar signos de paranoia. Mandaba a construir escondites, túneles, casas seguras. Se rodeaba de guardaespaldas día y noche. La vida del patrón se había convertido en una huida constante. Y en medio de esa guerra, Escobar tomó una decisión audaz: negociar su entrega. Pero a su manera. En 1991, tras meses de presión,
Pablo Escobar se entregó al gobierno colombiano, pero impuso sus condiciones. A cambio de no ser extraditado a Estados Unidos, aceptó ir a prisión, pero a una prisión construida especialmente para él. La cárcel se llamó La Catedral, pero no era una cárcel cualquiera. Era un verdadero palacio con cancha de fútbol, sala de billar, bar, jacuzzi y hasta lujos que ningún preso en el mundo podía soñar. Desde allí, Escobar seguía dirigiendo su imperio como si nada. La burla era evidente. El capo más buscado del mundo estaba preso, pero en realidad vivía mejor que muchos hombres libres. Y no solo eso, ordenaba asesinatos y negocios desde la comodidad de su celda. La situación era insostenible. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una cárcel común, Escobar escapó en 1992. Se fugó de la catedral sin disparar un tiro, burlando a las autoridades y desatando de nuevo el caos en Colombia. La cacería final había comenzado. Pablo Escobar era un hombre de contrastes extremos. Mientras que Colombia temblaba ante sus atentados y asesinatos, en Medellín muchos barrios lo idolatraban. Construyó barrios completos para los más pobres, conocidos como barrios Pablo Escobar, levantó canchas de fútbol, colegios, bibliotecas y centros de recreación. Era generoso con quienes lo apoyaban y un monstruo con quienes se le oponían. Esa dualidad convirtió su figura en leyenda y mito. Su popularidad entre los pobres no fue casual. Escobar comprendía que el cariño de la gente podía ser una arma poderosa. Sus construcciones y ayudas no solo eran caridad, eran inversión en lealtad. Muchos de sus sicarios y colaboradores provenían de esos barrios, jóvenes que veían en él un protector, un héroe que les daba trabajo y futuro. Para ellos, la leyenda de Escobar no era la de un criminal, sino la de alguien que representaba justicia donde el Estado había fallado. Sin embargo, esa imagen benevolente convivía con la otra cara de Escobar, la violencia desmedida y la paranoia extrema. Cada traición, cada amenaza, cada informe de la DEA o del gobierno colombiano lo sumía en una alerta constante. Se escondía en mansiones secretas, cambiaba de refugio con frecuencia, y se rodeaba de decenas de guardaespaldas. Su imperio, que parecía indestructible, estaba lleno de enemigos ocultos y rivales que esperaban un descuido para eliminarlo. La vida de Escobar se convirtió en un juego de sombras y espejos. Podía estar organizando una obra de caridad en un barrio humilde mientras planeaba un atentado en Bogotá. Esa capacidad de alternar la ternura con la brutalidad hizo que su nombre se convirtiera en sinónimo de miedo y admiración al mismo tiempo. Su extravagancia también alcanzó niveles extremos. En la hacienda Nápoles, construyó un zoológico privado con animales traídos de África, incluyendo elefantes, jirafas y rinocerontes. Tenía pistas de aterrizaje, autos de lujo, aviones privados y hasta submarinos improvisados para transportar droga. Vivía en un mundo paralelo donde el dinero resolvía todos los problemas, y donde el poder era absoluto. Pero a pesar de todo su poder, Escobar no era invencible. La presión internacional aumentaba, la violencia atraía la atención de la prensa mundial, y los grupos rivales lo acorralaban poco a poco. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Sus órdenes eran ejecutadas sin discusión, y sus enemigos desaparecían en la noche. Escobar también mostraba facetas humanas inesperadas. Era cercano con su familia, especialmente con sus hijos. Se preocupaba por su educación, por sus juegos, y por mantenerlos alejados de la violencia cuando era posible. Sin embargo, incluso esa protección era relativa, porque su mundo estaba impregnado de peligro y muerte. Durante esos años, Escobar consolidó su imperio, pero también comenzó a sentir que la tela de su poder se desgarraba. La extradición seguía siendo su mayor temor, y la presión de Estados Unidos y Colombia se hacía sentir en cada rincón. Su vida era un constante juego de estrategia, vigilancia y supervivencia. Cada movimiento podía ser el último. El patrón de Medellín vivía en un equilibrio precario, generosidad y terror, amor y odio, riqueza y sangre. Esa dualidad lo convirtió en un personaje histórico que aún hoy divide opiniones. Para algunos, era un monstruo, para otros, un benefactor. Para todos, un hombre que cambió la historia de Colombia de manera irreversible. El mundo estaba a punto de presenciar el capítulo final de su vida, la cacería que terminaría con el imperio de Pablo Escobar y con el hombre que se convirtió en leyenda. Tras escapar de la catedral en 1992, Pablo Escobar se convirtió en el hombre más buscado de la historia moderna de Colombia. Ya no era solo un narcotraficante poderoso, era un prófugo, un símbolo del caos y la violencia que había sembrado. El gobierno colombiano, respaldado por la presión internacional y por Estados Unidos, desplegó una de las operaciones más sofisticadas de caza humana jamás vista.
La DEA, el ejército y la policía trabajaban sin descanso para localizar al hombre que había convertido a Medellín en un tablero de guerra. Los días de Escobar se convirtieron en un constante cambio de escondites. Se movía de casa en casa, oculto entre túneles, haciendas abandonadas y pequeñas propiedades en zonas rurales. Cada movimiento estaba calculado, cada contacto, sospechoso. La paranoia lo consumía. Sabía que cualquiera podía traicionarlo y que incluso su sombra podía ser fatal. A pesar de la presión, Escobar no dejó de operar. Continuaba dirigiendo el cartel de Medellín, dando órdenes de asesinatos, secuestros y sobornos desde la clandestinidad. Pero cada acción aumentaba el riesgo. Su mundo de lujo y poder se había reducido a una vida de escondites y vigilancia constante. El gobierno, decidido a terminar con su reinado, recurrió a todas las tácticas posibles: seguimientos tecnológicos, escuchas telefónicas, infiltraciones y colaboración de antiguos socios traidores. Fue la alianza de fuerzas estatales, grupos de autodefensa y la DEA la que finalmente logró acorralar a Escobar en Medellín. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar fue localizado en un barrio residencial de Medellín. La operación policial fue intensa. Tras un tiroteo y una persecución por los tejados, Escobar cayó abatido en una azotea, poniendo fin a una vida que había sido mito, terror y leyenda. La noticia sacudió al mundo entero. Con su muerte, el cartel de Medellín comenzó a desmoronarse rápidamente. Sin la mano firme de Escobar, los conflictos internos y la presión de la justicia hicieron que la organización cayera en pedazos. Sin embargo, el impacto de su vida no terminó con su muerte. El legado de Pablo Escobar sigue siendo polémico hasta hoy. Para algunos, fue un monstruo que llenó de miedo y dolor a Colombia y a gran parte del mundo. Para otros, fue un benefactor que levantó barrios, ayudó a los pobres y desafió a un Estado ausente. Su historia ha inspirado libros, series, documentales y películas. Su nombre se ha convertido en sinónimo de poder absoluto, violencia extrema y ambición desmedida. El mito de Escobar es la historia de un hombre que transformó su entorno de manera radical, pero que lo pagó con su propia vida. Es la historia de un país marcado por su influencia, donde cada decisión de aquel hombre dejó cicatrices que aún se sienten. Es la historia de cómo la ambición puede construir imperios y destruir vidas. Y así termina la historia de Pablo Escobar, un hombre que fue tanto héroe como villano, benefactor y terrorista, amado y odiado. Su vida nos recuerda que el poder y la ambición absoluta pueden traer grandeza y destrucción en la misma medida. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte más relatos intensos y apasionantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cómo recuerdas a Pablo Escobar? ¿Fue un villano absoluto o un hombre atrapado por su propia ambición? Nos vemos en la próxima historia en brevedad, donde descubrirás más vidas extraordinarias, misteriosas y polémicas que marcaron al mundo.